Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos a ti. Vamos a hablar en esta mañana sobre los conflictos en la vida cristiana. Los conflictos en la vida cristiana. Por supuesto, tomando como referencia la carta que estamos estudiando, que tiene de todo un poco, si se han percatado desde el instante en que comenzamos a estudiar, tiene de todo un poco acerca de las distintas dinámicas relacionales, ¿verdad? Y a eso señala Santiago, como he venido anotando en las diferentes enseñanzas. Hoy tratamos ese tema o ese asunto de los conflictos en la vida cristiana, pero para dejar bien claro que el cristiano resuelve sus conflictos es con los recursos de Dios, aunque no siempre lo hacemos así. Por eso no siempre los resolvemos de la manera correcta y dejamos más daños que bien. Pero recuerden, el cristiano resuelve sus conflictos con los recursos, con las potencialidades que Dios ofrece en su palabra. Quiero compartir una definición de conflicto, por supuesto hay varias, y consideré que esta es la que se ajusta al propósito y también al contenido del texto. Ustedes pueden leer o me escuchan. Como introducción quiero compartir como una definición de conflicto. El conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses contrarios entran en confrontación, oposición o enfrenten acciones mutuamente antagónicas o antagonistas, o sea, opuestas entre sí, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal disputa sea verbal, para conseguir los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición de confrontación, a menudo extrema en relación a objetivos considerados importantes para la persona o incluso de urgencia para la persona. El conflicto genera problemas cuando se plantea así, cuando se considera que para usted es muy importante o de urgencia y no le prestan la atención debida, genera problemas tanto a los implicados directamente como a otras personas. Relea otra vez. Tienes 20 minutos para la no, 2 segundos nada más. Y ya la quitamos. Vamos a mirar en la cita de hoy, Santiago 4, 1 al 3. Que Santiago toca el tema de los conflictos entre los hermanos, entre nosotros. Y vamos a mirar 3 aspectos que quiero resaltar en esa cita, como usualmente hago, 3 aspectos, para hablar de cómo Dios nos plantea el tema del conflicto a través de Santiago y también cómo nos ofrece los recursos para solucionarlos entre nosotros. Vamos a mirar que los conflictos entre nosotros tienen una causa netamente humana inicialmente. Pasiones, deseos humanos. También tienen una asociación con relaciones de este mundo. Vamos a mirar cuál de ellas. Están asociados con relaciones mundanas, o sea, de este mundo. Pero en tercer aspecto, es apenas obvio, vamos a mirar cuáles son las soluciones, los recursos divinos para esos conflictos. Y ahí la cita los da. ¿Sí, hermanos? Entonces les animo a que se concentre y prestemos la debida atención a la palabra de Dios. Dice así Santiago 4, 1 al 10, nada más hoy. ¿Sí? Sigan ustedes en sus Biblias o allí en la pantalla también. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano,
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Sus risas se conviertan en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No conozco un ser humano en esta tierra que no haya tenido conflictos. Es más, aún el Señor Jesús tuvo conflictos. Así como lo oyen, pero no provocados por Él, pero aún por lo que Él enseñó, por lo que como Él vivió, la calidad de vida que el Señor tuvo, para muchos fue conflictiva, hasta la fecha, ¿cierto? Por lo tanto, los conflictos son inherentes a la vida humana, en todas las razas, naciones, lenguas, culturas, preparación académica, etc. Por lo tanto, ahí estamos incluidos todos, ustedes y yo también, por supuesto. Todos tenemos en algún momento disputas, confrontaciones, luchas, diferencias marcadas, radicales con alguien, partiendo desde la propia casa con el cónyuge o con los hijos, en la comunidad de fe, porque somos parte de esta comunidad de fe, con la familia extendida, bueno, en cualquier parte, ¿cierto? Pero vamos a las Escrituras, ella es de nuestro manual. Hacemos muy bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en nuestra oscuridad, en ocasiones de opiniones y de procedimientos. Y Santiago tiene cuidado, el Señor, el Espíritu de Dios, a través de Santiago tiene cuidado de decirnos que inicialmente estos conflictos en la vida cristiana son causados, generados, producidos por las pasiones y deseos inicialmente puramente humanos. En nuestro interior hay que buscar las causas iniciales de nuestros conflictos interpersonales, y aún con nosotros mismos, y aún con el Altísimo de los cielos. Y Santiago dice, o la carta de Santiago dice, que esas guerras y pleitos entre vosotros, esa pregunta la sintetizamos con conflictos. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por eso son causados por las pasiones nuestras, humanas. En nuestros miembros, ahí no es miembros de la iglesia. En nuestros miembros es en nosotros mismos, internamente, humanamente. Ahí yacen el elemento causativo de nuestros conflictos interiores, personales, interpersonales y aún con el Señor. ¿Por qué? Por las motivaciones codiciosas, por esos deseos descontrolados, enfermizos, pecaminosos, de querer tener o ser o poseer lo que de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos nos motivan a tener y a querer ser. Un primer motivo es la codicia. ¿Acaso no fue el motivo que llevó a Eva inicialmente y posteriormente a Adán también? El deseo egoísta o el deseo pecador de querer ser como Dios, de querer tener lo que Dios tiene en su sabiduría y su poder y su dominio. ¿Acaso no fue también la codicia el elemento que motivó a Satanás a querer ser y lograr y alcanzar la gloria, el poder, el dominio, la majestad de Dios? Así dice la Escritura acá, por lo cual combatimos y luchamos y peleamos entre nosotros, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con cualquiera sea la persona con la que usual o eventualmente pudiéramos entrar en alguna confrontación. Inicialmente dice la Escritura que es por ese deseo codicioso de querer ser, tener, poseer, etcétera, de conseguir lo deseado, pero no lo conseguimos, porque no siempre Dios nos va a proteger y a apoyar y a sustentar en un deseo codicioso que no es adecuado y que es contrario a su amor, santidad y verdad. Dice también allí que y al final no obtenemos lo que queremos.
¿Y por qué no obtenemos lo que queremos, aunque con ansia, con deseo intenso, codicioso lo buscamos y hablamos y peleamos y luchamos y combatimos y utilizamos nuestras estrategias humanas para lograrlo, pero no lo obtenemos lo que queremos, dice ahí las Escrituras, por las actitudes egoístas? Porque siempre queremos alar para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bienestar, porque los ojos generalmente miran hacia arriba. Yo no sé cómo es posible inclinar u orientar mis ojos hacia mi corazón y hacia mi conciencia. Humanamente es imposible, pero por eso Dios nos dejó un elemento inmaterial en nuestro corazón llamado conciencia, que una vez conectada y armonizada con el Espíritu de Dios y con su palabra, esa conciencia estará habilitada para hacer esa labor de mirar hacia nuestro interior y percatarnos si tenemos actitudes egoístas en nuestras relaciones, porque vamos a reconocerlo comúnmente, frecuentemente. En el caso suyo, no sé con qué tanta frecuencia tenemos actitudes egoístas y estamos pensando en cómo me beneficio con mi opinión, con mi concepto, con mi proceder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando veo que no estoy ganando, no estoy recibiendo lo que quiero, lo que deseo, no estoy logrando el objetivo egoístamente trazado, me molesto. Y entonces arremeto, ataco y por ahí se genera el conflicto. Y está aquí, viene de aquí inicialmente. Con actitudes egoístas y con conductas ofensivas, destructivas, dice el versículo, matáis y arder de envidia y no puedes alcanzar. Combatir ahí es pelear y luchan, guerrear, pero no tienen lo que desean, porque hay en nosotros actitudes egoístas y porque hay en nosotros disposición del corazón de hacer daño al otro, a la otra, a los otros. Por naturaleza somos así, ofensivos, agresivos, duros, ásperos y egoístas. Así ha sido desde el principio. Por lo tanto, una primera causa de las luchas entre nosotros está en nuestras propias pasiones por esas codicias pecaminosas. Pero también, dice la segunda parte del capítulo 4, versículo 2, segunda parte del 2, porque también hay intenciones malas entre nosotros, incluso al pedir. Dice, a la última parte del 2, pero no tienen lo que desean, porque como hay codicia, hay envidia, hay actitud de destruir, de hacer daño, por eso utiliza el término allí matar, porque no piden. Pero luego dice, pero piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. La palabra utilizada ahí, mal, es intenciones malas. Hermanos, si está hablando cristianos, esta carta no es a inconversos de la época, que todavía están en su naturalidad pecaminosa. Está hablando a aquellos que ya han nacido de nuevo y que profesan la fe cristiana y que dicen ser cristianos y que pertenecemos a una comunidad de fe como esta. Por eso es pertinente que a la luz de esa verdad nos pensemos, reflexionemos. Y dice ahí que otras de las causas de los conflictos entre nosotros es por intenciones maliciosas. Cuando pedimos. Le cuento que esto no era fácil de digerir en cierta época, que yo creo que les comenté. ¿Cómo es posible que nosotros en nuestras luchas y disputas, como usted lo vea, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde usted quiera, vamos a entrar en disputas en algún lugar, en algún momento determinado, por mis intenciones egoístas y orgullosas, como vamos a ver más abajo? Yo me atrevo hasta a pedir a Dios, hasta orar al Señor con malas intenciones contra otros, en medio de mi lucha, de mi guerra, en medio de mi conflicto con los demás. Puede ser con tu cónyuge, con tus hijos, con tus seres amados y queridos, entre nosotros como hermanos. Y dice la Biblia, piden, pero piden mal, o sea, con malas intenciones. Y una de estas malas intenciones, obviamente, nos indica, por lo tanto, que no lo vamos a recibir. Gracias a Dios que no. Malas intenciones y al final no tenemos lo que necesitamos,
porque hay malas intenciones en nuestro corazón cuando pedimos la satisfacción, el logro, el éxito en algo, cuando entramos en una disputa de dominio, de poder, de conceptos, de opiniones, con quien sea. Si hay malas intenciones, el Señor no nos va a apoyar, no nos va a dar ello. Y eso genera, por lo tanto, las riñas interpersonales, las luchas, guerras. La guerra es un poco más amplio que la riña. La riña implica algo más cercano, algo más interpersonal, es cuerpo a cuerpo, por decirlo así, palabra, puede ser con palabras y hasta con actos violentos. Pero cuando habla de luchas interpersonales o luchas acá, ya amplía el círculo de implicaciones. En la lucha incluyes, involucras a otros también en ese pleito, en ese combate, en ese conflicto que tienes con alguien. Y empiezas a regar tu enojo, tu egoísmo, tu molestia con otros también, y ya se hace más amplia la lucha. Y obviamente porque no pedimos. Me preguntaba ahí cómo es que inserta ahí Santiago que también hay malas intenciones y no tenemos lo que necesitamos porque no pedimos. Hay un ingrediente que vamos a ver más abajo de soberbia y de convencimiento que como lo estamos haciendo y hablando y diciendo es correcto, que no necesito ayuda, que no necesito pedirlo, no necesito pedir a Dios porque yo sé que es así. Y si yo estoy convencido, convencida que es así, que esa es la forma, no tengo que pedirlo a Dios. Ni tengo que pedirle orientación, instrucción, ayuda a otros, porque yo creo que es así. No pedimos. Y por supuesto, y al no pedirlo, y al pedirlo malintencionadamente, no recibimos lo que necesitamos y lo que deseamos, porque no es correcta la forma. Y hay orgullo también en ello, como vamos a estar desarrollando más abajo. Esas intenciones maliciosas también que son causadas en nuestro interior, esas pasiones, en nuestras pasiones humanas, y no recibimos lo que pedimos, lo que necesitamos ni lo que se pide, como dije, porque pedimos con malas intenciones y porque pedimos para solo deleites, disfrutes de placeres y gustos y anhelos personales, y no estamos pensando para los demás. ¿Qué necesitan? ¿Qué requieren? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo beneficiar y bendecir a los demás? No, estoy pensando primero en satisfacer mis propios criterios, opiniones, conceptos y necesidades personales y después pensar en los demás. Y por ello no recibimos siempre lo que pedimos porque es equivocada la motivación. Hay intenciones maliciosas. En segundo lugar, también nos dice el Señor que los conflictos en la vida cristiana no solo son causados de entre nosotros mismos, con nuestro corazón afectado, codicioso y malicioso, sino también porque se asocian los conflictos un poco más externamente ahora con relaciones mundanas. Dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Primero nos plantea que los conflictos arrancan primero de nuestro corazón, de nosotros mismos. Busquémoslo en nosotros mismos. ¿Por qué yo no acepto? ¿Por qué yo no recibo? ¿Por qué yo no aprecio? ¿Por qué yo no valoro al hermano, a aquel, a tal o cual? ¿Qué está pasando en mi interior? Siempre tenemos la tendencia de buscar culpables en los demás, pero tenemos que buscar inicialmente la causa en nosotros mismos. ¿Se acuerdan la cita donde el Señor Jesús dijo que ustedes primero miran la paja y quieren sacar la pajilla del ojo de su hermano cuando dejan de ver, de valorar y de apreciar el qué? La viga o el tronco que tienen ustedes mismos en sus ojos? Y tenemos la tendencia a juzgar a los demás sin antes percatarnos cómo estamos nosotros en esa o en peores situaciones. Pero luego el Señor nos lleva a otro elemento que pudiera también ser generador de conflictos, cuando lo asociamos a las relaciones que tenemos con el mundo que nos rodea. Claro, una cosa lleva a la otra. Cuando hay un corazón codicioso, cuando hay un corazón malicioso, la relación con el mundo va a ser más cercana. La relación con el mundo se va a ver más evidente, porque un pecado lleva a la otra, evidencia el estado del corazón.
Y dice aquí en las Escrituras que hay una relación de infidelidad. Cuando dice almas adúlteras, está hablando de una falta, de serle infiel a un pacto, un acuerdo trazado. Y utiliza la figura del adulterio entre el varón y la mujer para referirse ahora aquí a un adulterio, a una infidelidad de carácter espiritual con Dios. Oh almas, hermanos, que han faltado al pacto, al compromiso con Dios. Por eso nos califica como adúlteros, porque le prometimos a Dios, le dimos nuestra promesa a Dios, le confesamos que solo a Él adoraríamos, que solo a Él seguiríamos, que solo a Él amaríamos, pero luego le ponemos competencia y también transferimos nuestro amor al mundo. Sí, nuestro amor, sí. La palabra amistad que aparece allí es otra de las palabras también para hablar de amor. El que es amigo en el sentido estricto de la palabra, es porque está amando también a la otra persona o aquello que está amando, en este caso al mundo. Y si amamos al mundo, estamos siendo infiel a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede amar o seguir o honrar a dos señores. O aborrece al uno o ama al otro. Y la Biblia dice que cuando tenemos relaciones de amistad íntima con el mundo, cuando amamos al mundo en el que estamos, le estamos siendo infieles a Dios. Y esto genera, por lo tanto, conflictos en nuestra vida cristiana con Dios y con los demás. Vamos a leer esa cita, por favor, de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Lo tienen? Concretamente dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nos hacemos amigos, cuando estamos en contubernio, cuando estamos siguiendo la ideología de vida del mundo, porque nos gusta, porque nos parece pertinente, coherente para nuestras vidas, y amamos, es una forma de amar. Creer, seguir, estar de acuerdo con alguien, con algo, es transferirle afectos a ese algo o alguien, y en este caso con respecto al mundo. Y eso nos va a generar conflictos, disputas, luchas, en este caso con Dios. Y le estamos siendo infieles, le estamos faltando al pacto, al compromiso, a la palabra, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando nos consagramos a Él para serle fiel, así como lo haces con tu esposa, con tu esposa. Cuando le estás faltando con otro o con otra, estás faltando al honor, al respeto, a la dignidad, a la palabra que le diste, que sería solo para él o solo para ella. Pues Dios también le dijimos: te adoraremos solo a ti. Pero cuando amas al mundo siguiendo su ideología de vida, ¿cómo piensa este mundo? ¿Cómo cree? ¿Cómo vive este mundo? Por eso dice la Escritura: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transfórmense, cambien su manera, renueven su manera de pensar, para que se percaten cuál es la verdadera, buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Porque Dios piensa distinto que la filosofía o la ideología de vida de este mundo. Y si nosotros estamos de acuerdo y amamos el estilo de vida de este mundo, estamos en contra de Dios. Porque Él piensa distinto, Él tiene una manera distinta de pensar, y dice que la ideología de este mundo, que es apartada de Él, es contraria a Él, es corrupta. Y como yo, siendo un hijo de Dios, casado con Dios, voy a seguir la ideología de vida de este mundo, ahí hay infidelidad, ahí hay un conflicto espiritual, moral, ético. Ser amigo del mundo también es seguir su estilo de vida, la manera como hablamos, la manera como pensamos, quién nos ha influido, qué ideología, qué personaje nos ha influido para que vivas así, la manera como vives, cómo estás en tu casa, la manera como vistes.
pudieras estar expresando estilo del mundo, la moda que optas, cuál es lo que está de moda, y eso lo voy a vestir, y eso lo voy a comprar, no importa lo que tenga que gastar, no importa cómo me vean. Eso es estilo de vida del mundo. Cuando resolvemos nuestros conflictos a la manera del mundo, eso es estilo de vida del mundo, ¿no? Cuando no le das las prioridades correspondientes a las personas y a las cosas, eso es estilo de vida del mundo. Vamos a replantear nuestro cristianismo a la luz de las Escrituras y pensando si realmente estamos siendo amigos de Dios o amigos del mundo. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. No es posible. Dice, porque ninguna comunión hay entre Cristo y Belial, entre Dios y Satanás, entre la vida y la muerte, o la vida y el infierno, así entre el cielo y el mundo. Somos amigos del mundo, siendo infieles a Dios cuando seguimos personajes de vida del mundo. ¿Quién es tu modelo de vida? Yo sé que hacemos una encuesta comenzando donde Amparito y terminamos allá donde Luis Carlos, y todos van a decir Jesús. Pero eso es verdad. Él es tu modelo, tu personaje preferido, que te sometes, que quieres seguir, vivir, hacer, hablar, pensar como Él. Él es el ejemplo perfecto de vida. Pero tenemos en nuestro corazón personajes que son parte de este mundo y que hemos incorporado como modelos, y echamos a un lado como pensaba, como hablaba, como decía, como vivía Jesús, por vivir como ella o como aquel o como este, y veneramos y hablamos más de estos personajes que del Jesús que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Y entramos en esos conflictos de opinión y de procedimientos y de estilos de vida, porque tal o cuales son personajes que para nosotros son muy significativos. Incluso lo hacemos mucho más y mejor que como vivía y hacía y hablaba el Señor Jesús. Y ahí entramos en esos conflictos. ¿Por qué? Porque los asociamos con relaciones mundanales. ¿Cierto, hermanos? No estoy diciendo con esto que no haya referencias o referentes humanos, de hermanos, varones y mujeres, jóvenes, adultos y demás, colombianos y de cualquier nacionalidad, que apreciamos, que valoramos, que tomamos como ejemplo para nuestra vida. Eso no estoy diciendo eso. Pero jamás puede haber alguien sobre mi corazón que reemplace la calidad del Señor Jesús. Todos esos que usted pueda tener como referentes de vida cristiana o de hogar, de padre, de madre, de trabajo, de lo que usted quiera, puede reemplazar al Señor Jesús. Y muchas veces sí lo hacemos. Echamos a un lado sus enseñanzas por aplicar la que tal o cual autor que leí en un libro que me pareció justa, aunque la Biblia de esto dice aquello, dice que es así, pero me pareció justa lo que dijo el maestro, el pastor, el ungido, el predicador o el escritor tal. A veces hemos escuchado hasta hermanos diciendo pensamientos o citas de personajes de la antigüedad o del presente, contrarias a las que enseñan las Escrituras. Frases célebres, como dijo el autor tal, el pensador tal, pensando de esa manera que son muy académicos, teólogos y demás, pero están expresando principios o enseñanzas contrarias a las Escrituras. Y en algunos casos dándole mayor relevancia a la palabra eterna por siempre. Porque este mundo, lo hemos leído, pasará con sus deseos, pero el que hace la voluntad, el que mira atentamente a la palabra de Dios, permanece para siempre. Entonces, hermanos, entramos en conflictos en la vida cristiana cuando también nos asociamos nuestras relaciones mundanas, entre estas el ser amigos del mundo. ¿Y qué pasa cuando yo soy amigo, tú eres amiga del mundo? Eres enemigo de Dios. Dice las Escrituras. ¿Tienes una Biblia allí? ¿Estás leyendo? Dice literalmente las Escrituras: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si amas al mundo,
su estilo de vida, sus personajes de vida, su calidad de vida, sus intenciones, etcétera, de vida, te constituyes enemigos de Dios. Cuando la palabra no es la rectora de tu vida, sino otros elementos de este mundo y personajes y demás, te constituyes en enemigo de Dios. Cuando prefieres las cosas de este mundo antes de la que en su palabra el Señor ha dejado para ti, cuando prefieres a los amigos del mundo que a los hermanos de la iglesia, te estás constituyendo en enemigo de Dios. Tú y yo vamos a vivir por siempre en los cielos. En cuanto dice las Escrituras que debemos darnos la honra los unos a los otros, no a los inconversos. Dice la Escritura, salid de en medio de ellos. Dice la Escritura además, el mundo nos aborrece. ¿Quién es el mundo ahí? Los habitantes de este mundo que no profesan nuestra común fe. Ellos no buscan nuestro bienestar y en un momento dado nos usan. ¿Sí, hermanos? Con esto no es motivación a estar prevenidos, a devolverle con la misma intención, a rechazarlos y a despreciarlos. No, pero tenemos que caer en la cuenta. Yo tengo que preferirte es a ti. Mi vida, mis relaciones sociales prioritarias tienen que ser con los hermanos, con la iglesia del Señor, santa y viva para siempre. Ellos están en tinieblas. Los del mundo están en tinieblas. Son contrarios, odian, aborrecen, son ateos. Y si no son ateos, están confundidos en cuanto a sus doctrinas y filosofías religiosas que van en contravía contra la verdad de Dios. No puedo tener comunión, compañerismo con los que están en las tinieblas, dice la Biblia. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y yo estoy en luz. Beto, ¿estamos en luz? Rubén, ¿usted está en luz? Hermanos, ¿ustedes están en luz? ¿Cómo van a tener contubernio, compañerismo, intimidad y amistad íntima con los que están en tinieblas? Eso te hace un enemigo de Dios. ¿Quieres ser un enemigo de Dios? ¿Quieres ir en contravía de Dios? Entonces vas a recibir disciplina de tu Padre. Eres enemigo de Dios, siéndole infiel por lo tanto a Él, por amar los deseos carnales, dice la cita de Santiago 2:16. Por amar los deseos que hay en tu corazón, que también están en relación con el mundo y que puedes encontrar satisfacción allí. ¿Qué venías haciendo antes de ser cristiano? ¿Qué te gustaba? ¿En qué te deleitabas en tus deseos pecaminosos? Bueno, ya tú sabes dónde tienes que ir en este mundo para encontrarlos. Te los va a ofrecer a todos los precios y colores y formas. Ya tú sabes dónde. Amar los deseos de los ojos, lo que gusta al alma contaminada. ¿Qué te gustaba ver? ¿Cómo satisfacías tus apetitos? ¿Con ver a quién? ¿Con ver a qué mujer? ¿Con ver a qué varón? ¿Con ver a qué revista? ¿Con ver qué te agradaba? ¿Qué te atraía? Y satisfacías tu interior a través de ello. Bueno, ya tú sabes dónde puedes ir a buscarlo. El mundo te lo va a ofrecer. Económico o conforme a tu presupuesto. Por amar la vanagloria de la vida. Nos gusta que nos alaben, que nos exalten, que nos adulen, que nos cepillen, ¿cierto, Luis? Pero no hemos de exaltar, de vanagloriar a nadie, sino solamente a Dios nuestro Padre. Entre nosotros nos reconocemos nuestras virtudes y capacidades que Dios el Espíritu nos ha dado, pero todo el honor, la gloria, la alabanza y la adoración le pertenece a Dios, a nuestro Señor. Y este mundo nos lleva a denigrar, a apartarnos, a rechazar a Dios por exaltar al hombre sobre el hombre y exaltar al mundo como que existe por sí mismo y que no fue por la intervención de ningún Dios. La vanagloria del hombre, el orgullo del hombre echa a un lado el señorío de Cristo sobre su vida. Eso es el mundo. ¿Te gusta eso? ¿Ese planteamiento te gusta? Te estás constituyendo en enemiga o enemigo de Dios. Entonces, nuestros conflictos también vienen porque nos relacionamos con el mundo y no con Dios adecuadamente. Y con los hermanos. ¿Quiénes son tus amigos? Mayormente, ¿quiénes son tus amigos?
Recuérdalo. Ahora, ¿con quiénes andas más frecuentemente? ¿A quiénes les contarías tus más íntimos deseos, planes, necesidades, problemas, conflictos o alegrías y triunfos? ¿A los del mundo? ¿A un hermano en Cristo? Revisa eso. Mis amigos son mis hermanos. Jesús le dijo: ya no os llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Jesús no tenía amigos mundanos, tenía conocidos sociales, relaciones sociales, y siempre con miras a presentarles el reino de su Padre, porque a eso vino. Y él no buscaba pleitos, combates, luchas, aunque los propiciaba producto de la calidad de vida distinta que tenía con respecto a este mundo, porque este mundo vive completamente contrario a Dios. Y todo aquel que quiera vivir conforme Dios padecerá persecución, ataques y tendrá conflicto. Pero todo aquel que sufre conflictos por la causa de Dios, dice: esto está aprobado y es la voluntad de Dios. Es muy distinto. Gloria a Dios por eso. Pero que no sean porque estamos asociados o relacionados con el hombre. Y también esas asociaciones mundanales vienen por ignorar el amor de Dios. Versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, nos ama? Ahí la idea es: nos ama celosamente. Así las cosas. También somos infieles cuando ignoramos el amor de Dios. Claro, cuando tú ignoras el amor vamos a llevarlo a lo conyugal. Cuando tú ignoras, te importa, crees que no vale la pena el amor de tu esposo, el amor de tu esposa, pudiera, no es automático, pudiera empujarte a creer que otro u otra puede llenar eso que crees que no estás recibiendo de tu cónyuge, ¿cierto? Y de esa manera pudieras caer en infidelidad, Así en la vida espiritual, cuando no valoramos, creemos, disfrutamos y fundamentamos nuestra vida en el amor de Dios, que no hay temor, que por el cual fuimos creados y vivimos y somos y seremos, el amor permanecerá. Pero como lo ignoramos, como no le damos el valor y la importancia al amor de Dios, entonces caemos en infidelidad y nos relacionamos afectivamente con el mundo, creyendo que vamos a recibir amor de los del mundo y del mundo. Tamaña mentira. En el mundo no hay amor. No puede haber amor, porque el mundo no tiene el amor de Dios. El amor de Dios solo ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Discúlpeme aquí a alguien si piensa distinto, pero es lo que creo y es lo que dice la Sagrada Biblia. El hombre natural no tiene el amor de Dios, por ello no puede amar como Dios ama, ni quiere tampoco. Así las cosas, el ignorar el amor de Dios también nos lleva a enemistarnos con Dios, porque entonces buscamos suplir ese amor en los del mundo y nos aparta de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu anhela celosamente nuestra vida, nuestro espíritu. El espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el espíritu humano, cuando hubo soplo, ¿te acuerdas? Que es el que le da vida a tu cuerpo y a mi cuerpo. Ese espíritu que fue creado para adorar a Dios, el Padre lo anhela, lo desea con intensidad y de manera exclusiva. Fuimos creados para adorar a Dios. No fuimos creados para adorar a otro Dios, y no es justo que amemos a otro que no sea Dios, porque Él fue quien nos creó. Él es el que nos da la vida y nos ha dado el Espíritu para que lo adoremos. Espíritu humano, vivificado por el Espíritu Santo, se relaciona con Dios. Pero cuando en nuestro espíritu hay dualidad, vamos abajo a ver la palabra que dice corazón dividido, doble ánimo, es corazón partido. Entonces hay infidelidad y eso trae conflictos con Dios, ¿cierto? Ya no le crees a Dios, ya no oras igual, ya no te reúnes igual, ya piensas lo que la Biblia dice, sí, pero también estoy viendo que aquello también es posible. Ya hay conflicto
y ya sabe cómo vas a terminar. Entonces, Dios te desea exclusivamente, como yo también tengo que adorarlo exclusivamente. En mi corazón no puede haber cabida para otro Dios, uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Oíste que vuestro Dios es uno y exclusivo y único. Y así también debe ser la relación en este caso. Estas relaciones también, o estos conflictos también con respecto a las relaciones mundanas, generan también, y se implican también que hay relaciones de soberbia con Dios. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esa dinámica relacional con el mundo que nos trae los conflictos que estamos hablando con Dios, hay soberbia, hay orgullo de nuestra parte. Y Él dice en las Escrituras aquí, que el Señor hace resistencia, ahí sí, oposición a los orgullosos, soberbios, que creen que no necesitan de Dios, del Padre, de los hermanos, de su palabra. Y eso, por lo tanto, como estamos impregnados, motivados, imbuidos en la manera de pensar del mundo y hemos posiblemente obtenido ciertas cosas mundanas, ya nos creemos que no necesitamos de Dios. No, ya no Dios. Cuando tenemos el agua aquí o aquí, que estamos naufragando, ahí sí buscamos a Dios y oración y ayuda y hermano, y yo necesito, y oren, ayunen y por mí. Pero cuando ya has superado, que ya ha bajado el agua, ya la tienes en tus tobillos, en tus pies, te has olvidado de ese Dios, de su amor, de su gracia, de su bendición, de dónde saliste, dónde te ha llevado y dónde quiere llevarte. Y creemos que lo que hemos logrado y obtenido ha sido por esfuerzo, por capacidades, por estrategias y metodologías mías. Para eso yo soy bueno en esto, para eso me preparé, para eso estudié, cayendo en la soberbia contra Dios. Y Dios te va a hacer resistencia, te va a llevar al piso. Sí, hermano, es bueno que lo haga, es bueno que lo haga, porque te ama. Lo que quiere es restaurarte, como vamos a mirar abajo, restaurarte, volverte a la comunión correcta con Él, porque estás amando el mundo. Porque estás amando casas, propiedades, fama, conocimiento, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. Cuando amamos al mundo y las cosas del mundo, Dios nos quita. Primero lo que tenemos, y si no entendemos, nos quita también a nosotros y nos vamos a su presencia. A veces como que sería mejor esa parte. No. Bueno, que sea Dios quien decida eso. Relaciones de soberbia, y cuando Dios dice que su gracia es superior, Él da mayor gracia que lo que el mundo puede ofrecerte, que la soberbia que pretendemos y presentamos ante Dios. Y su gracia es mejor en calidad, en permanencia, en sentido para nosotros. Gracia para corregir a los orgullosos y gracia para ayudar a los humildes, dice las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer resistencia a Dios? ¿Vamos a seguir siendo orgullosos, pretendiendo no necesitar nada de Él ni de más nadie? ¿Vamos a seguir siendo amigos, haciendo compañía, empresa, contubernio, amistad íntima con los del mundo? Ya sabes lo que Dios ha descrito hoy en esta palabra, que Él nos ayude a tomar la decisión correcta. En tercer lugar, no podíamos quedarnos ahí, ¿cierto? No, la Escritura no se queda ahí. El Señor nos dice, primero duro, almas adúlteras, luchan, combaten, pelean entre ustedes. Por eso no les voy a dar lo que piden, lo que desean, lo que quieren, porque hay malicia en su corazón, porque hay egoísmo en su corazón, y ahora vimos, porque hay orgullo en su corazón. Así que, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ahora les voy a decir qué tienen que hacer, dice la Escritura, versículo 7. Someteos pues a Dios, versículo 7. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Una primera solución, porque el cristiano resuelve sus conflictos con los recursos de Dios. Y un primer recurso que aquí aporta el Señor para resolver nuestros conflictos con nosotros mismos, interpersonales, y por supuesto con el Dios que nos creó es, gracias por ponerle la puerta, es someternos a Dios. Sí, hermanos, sujetarnos a Él
y a su palabra. Señor, admito, reconozco que lo he intentado, que he hecho, que he procurado, que he hablado. Fracaso. Ahora me someto a ti. Ahora voy bajo tu cobertura. He sido un rebelde, un necio, un desobediente, una desobediente, creyendo que yo tenía la razón. Y entramos en esas disputas con Dios. Pero Dios dice, cuando estamos en esas disputas nuestras, creyendo que el otro es el que está equivocado o equivocada, y yo no, usted y yo, lo que tenemos que hacer inicialmente es someternos a Dios. Pero en nuestra necedad y en nuestra rebeldía ni eso queremos, porque al someternos a Dios tenemos que dejar nuestra manera de pensar, de hablar, de reaccionar, de enojarnos, de amargarnos, de resentirnos, de ser orgullosos, y tenemos que bajarnos. Señor, ¿qué es lo que estabas diciendo? Como usted diga, Señor, como usted mande, Señor, estaba equivocada, estaba equivocado, por eso fracasé. Sométete a Dios. Y de dos hermanas, resiste al diablo. Noten que hasta ahora Santiago menciona al diablo aquí. A mí no me gusta hablar mucho de él, no vale la pena. Pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Esa es palabra de Dios también. Hasta ahora menciona a Santiago. Noten que le da prelación primero a nosotros mismos, a nuestras luchas internas, que es la que generan los conflictos. Luego dice, al someterse a Dios, bajo su autoridad y poder y a su palabra, resistan al diablo, porque también tiene sus fauces metidas en ocasiones en nuestros conflictos, alimentando nuestro orgullo, alimentando nuestro egoísmo y nuestras pasiones y codicias, también incentivando nuestros intereses personales, aunque egoístas, pero lo que le interesa es que haya conflicto entre nosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo, no, porque a veces tenemos esa influencia externa con pensamientos, con ideas. Tú tienes la razón, lo que tú dices es verdad, no te vayas a dejar. Así es, yo estoy contigo, reclámale, acúsale, insúltale, defiéndete. Bueno, y otra cantidad de mentiras. Pero lo resistes sometiéndote a Dios. Señor, me someto, me sujeto bajo tu autoridad, bajo tu poder, bajo tu cobertura. Y ahora mismo en el nombre de Jesús rechazo cualquier pensamiento, influencia, lo que sea, de parte del maligno, porque él es contrario a Dios y él nunca te va a llevar a estar de acuerdo con Dios, ni con los hermanos, ni con tu esposa, ni con tu esposo. Él lo que quiere es que haya disputas entre nosotros. Resiste a Dios y él se alejará de nosotros, sometidos a Dios, con sus almas. Sométete a Dios y él huirá, se irá de nosotros. Pero sometidos a Dios, con nuestros propios recursos y armas, no lo podremos lograr. Por eso estamos hablando de las soluciones a esos conflictos. Las aporta Dios. Yo no las tengo, yo no puedo. Toma las que Dios te ofrece. Y una primera es, sométete, sujétete a Él. 2, acércate a Él. Sometimiento y comunión. Acércate a Él. ¿Estás alejado un poco? ¿Con qué frecuencia estás orando? A ver, ¿cómo está tu relación con respecto a las escrituras? ¿Estás leyendo? ¿Estás teniendo devocional? ¿Está la palabra alimentando tu alma, tu manera de pensar, de hablar, de vivir? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué frecuencia estás en la comunión? Acércate a tu Padre Celestial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Del Omnipotente. Satanás lo sabe. Satanás te observa. Sabe cuando estás alejada, un poco alejado de Dios, y es cuando más vulnerable estás para hacerte lo que Él quisiera, aunque diera gracias a Dios que no se lo permite. Entonces, ¿qué recurso de Dios para la solución de nuestros conflictos? La comunión, la cercanía, la intimidad con el Padre Celestial y su palabra. Y hazlo con una actitud limpia, manos limpias, con un corazón limpio. Señor, aquí estoy, júzgame, pruébame y examíname, le decía David al Señor frecuentemente, y ve en mí si hay un corazón o hay caminos, si hay una vida mala, y tu espíritu noble me sustente, me renueve, me sane. Es bueno hacerlo, esos exámenes evaluativos ante el Señor, decir, Padre,
Tal vez yo estoy habituado a ciertas formas de hablar, de resolver mis conflictos, y he creído que así es mejor. Ahora te ruego que me muestres, que me aclares en qué he estado equivocado a la luz de tu palabra. Limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mi actitud. Entonces, dos recursos iniciales para la resolución de nuestros conflictos en cualquiera sea el contexto: someterse a Dios bajo su autoridad total y plena en su palabra, y acercarse en la comunión de vida con Él. 3, restaurarse ante Dios o arrepentirse ante Dios. El versículo 9 da la idea, dice: afligíos, lamentense, lloren, vuestra tristeza se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, ¿estás orgulloso porque tienes un pleito, un conflicto, una pelea, una lucha con alguien y cree que la estoy ganando y no me estoy dejando? Y hasta nos gozamos y nos alegramos y hasta carcajadas pudiera haber, dice las Escrituras. ¿Cierto, hermanos? A veces ha pasado. No, y el hermano me decía, yo le decía y le presenté mis argumentos y lo hice quedar mal. Estoy logrando la victoria. ¿Qué estás logrando? ¿Qué estás logrando? ¿Qué estamos logrando? Nada. Por eso dice Santiago: lamentense por esa actitud, lloren por esa actitud, porque esa no era la forma. Más bien que su tristeza se convierta en lloro, alegría en lamento, porque esa no era la manera. Esos no son los recursos de Dios. Los recursos de Dios es el arrepentimiento. Restáurense y restáurense, horizontal y hacia Dios. Deben afligirse por ellas, por las faltas, en síntesis, afligirse por las faltas cometidas mutuas, no uno solo, porque todos ofendemos de palabras, ya lo vimos hace varios domingos. Deben lamentarse por ellas. Es lamentable que procedamos y nos ataquemos y luchemos de esa manera, y hasta podemos llorar de una genuina arrepentimiento y aflicción por esos errores y faltas cometidas en la manera como manejamos nuestros conflictos. Entonces, arrepentimiento o restauración ante Dios, otro recurso para la solución de nuestros conflictos. Y también admitir la necesidad del cambio. Versículo 9, la segunda parte dice: vuestra tristeza se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, necesitamos admitir que tenemos que implementar cambios en nuestras vidas, porque la manera como hemos llevado nuestras relaciones o conflictos, como lo hemos tratado de resolver, no han sido correctos. Entonces, admitamos la falta, pero también admitamos la necesidad de los cambios, con un verdadero dolor y con un verdadero arrepentimiento. Si no, seguiremos en el lodo de la resolución equivocada de conflictos. Entonces tenemos que bajar la cabeza, que es con lo que termina el estudio hasta el versículo 10. Otro recurso: humillaos delante de Dios y Él les exaltará. El cuarto recurso, potente, poderoso, no es humano, ¿verdad? Eso no es lo que usa el hombre, ¿verdad? Humillarme yo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? No, yo no tengo por qué humillar. Yo no cometí la falta. Me ofendió él, ella me ofendió. Yo tengo la razón. Lo que yo creo es mejor, ¿cierto? ¿Quieres solucionar conflicto? Humíllate. Si no, no hay solución. Humillaos delante de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, diría Pedro también. Humíllate ante Dios, humillémonos los unos a los otros ante el Señor, porque uno solo es el Señor y nosotros somos todos hermanos, siervos, amigos. Y dice, para nuestra exaltación, porque el que se humilla será humillado.
Ah, bueno. El que se humilla será enaltecido o el exaltado. Y el que se exalta o enaltece será humillado, tirado de bruces y avergonzado. Entonces, hermanos, eso es la filosofía de Dios. Esa es la ideología de Dios. ¿Cuál estás usando? ¿Cuál hemos usado? Hermanos, hemos usado la que nuestra carne nos indica. Yo voy a hacerlo así. A mí me gusta, es así. Yo creo que es así. No importa lo que pase. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Bueno, ahí hay orgullo, ahí hay egoísmo, ahí hay malicia y codicia. Y Dios dice que debemos es humillarnos. Entonces recuerden la solución, 4 elementos bien importantes. El primero que dijimos, ¿cuál es? Someternos a Dios. El segundo, ¿cuál es que dijimos? No, resistir es cuando te sometes a Dios, te resiste. Humillaos, el último. Mencionamos 4, acércate a Dios en comunión a Dios. Y el tercero es la restauración, restáurate con Dios y con las personas. Y 4, humíllate ante Dios y ante las personas. Son los recursos que Dios utiliza, porque el cristiano resuelve sus conflictos con los recursos de Dios. Concluyamos diciendo lo siguiente. No hay conclusión. Hermanos, miren, por cuanto usted y yo somos imperfectos y nos relacionamos con hermanos imperfectos, tu esposa es perfecta, tu esposo es imperfecto, tus hijos son imperfectos, el pastor es imperfecto, los ancianos, los hermanos, los vecinos son imperfectos. Entonces los conflictos estarán presentes. Si en la resolución de ellos nos llevamos por emociones pecaminosas, nos haremos mucho daño. Si los tratamos con los recursos poderosos del cielo, que acabamos de ver, los resolveremos, seremos bendecidos y honraremos a Dios nuestro Padre. ¿Cómo vas a seguir tratando tus conflictos? Señor, gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te confesamos una vez más que hemos sido rebeldes, egoístas, orgullosos, necios a la hora de resolver nuestros conflictos en general. Y no hemos hecho conforme a tu palabra. Y aún contigo hemos entrado en conflicto rebeldemente porque no nos hemos sometido a ti. Aquí estamos, Señor de la gloria, todos implicados en esto. Pero gracias porque justificados por la fe tenemos paz para contigo. Tú no estás en conflicto con nosotros, ya no. Ahora eres nuestro Señor, ahora eres nuestro Padre, ahora eres nuestro amigo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos por favor a utilizar los recursos, las herramientas que en tu palabra hoy nos has recordado para resolver nuestros conflictos en todos los sentidos y con todas las personas. Para que, como dices en tu palabra, haya paz entre nosotros. Y cuando se presenta algún conflicto, Padre, optar por tu palabra otra vez. La bendición tuya, Señor, sea sobre la iglesia en esta mañana. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor les guarde a todos.